Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en una nueva charla de la coalición Cívica Ari Corrientes. Soy Cabral Nelson y voy a ser el anfitrión del día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta técnica, saben que lo pueden hacer directamente con un mensajecito privado. Y para iniciar esta charla le vamos a dar la palabra al referente de la coalición cívica y concejal de la ciudad, Fabián Nieves, quien nos está acompañando esta noche. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Nelson, buenas tardes a todos. Bueno, en principio lo mío simplemente dar la bienvenida a todos los que están conectados y es muy especialmente a quien va a ser nuestro disertante el día de hoy, el doctor Edgardo Sagula, que es un gran amigo para nosotros. Quiero recordar que cuando desde la coalición cívica iniciamos un amparo contra el decreto del presidente Alberto Fernández de prohibición de reuniones sociales en todo el país de manera arbitraria, sin base científica, el doctor Saúl fue uno de los abogados que acompañó con su firma esta iniciativa que tuvimos. Bueno, también recordar que él además de ser director del Club de la Libertad, también es un referente político importante en nuestra ciudad. Actualmente es el referente del partido Recrear, que es el partido de Ricardo López Murphy, con quienes coincidimos en la idea de que a futuro debemos converger todos en una gran coalición republicana que defienda la Constitución, que defienda la justicia y que defienda las libertades. Y la verdad es que creo que esta charla, la que va a dar hoy el doctor Sagula, va en ese sentido, porque vemos que día a día hay una feroz embestida contra el Poder Judicial, y en momentos donde el pueblo, la nación vive con mucha angustia la situación económica, la situación laboral, la situación sanitaria, en momentos donde hay éxodo de empresas, vemos que el Poder Ejecutivo Nacional está embebido de seguir embistiendo contra el Poder Judicial. Por un lado, con este proyecto de reforma judicial que se anunció a principios de año, que lejos por ahí de impulsar las verdaderas necesidades que tiene hoy nuestra justicia, pienso, por ejemplo, en profundizar el sistema acusatorio, algo que esta reforma judicial va en contra. Pienso en el régimen de juicios por jurados, que en ningún momento esta reforma judicial ni siquiera menciona, y lamentablemente solamente va en el sentido de garantizar la impunidad de quienes hoy gobiernan, ya sea de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de su hijo Máximo Kirchner, de los empresarios vinculados y ligados al poder en los últimos años, como los Cristóbal López, los Lázaro Báez. Y vemos que esta reforma judicial, en vez de atender las necesidades del pueblo argentino, porque pensemos y preguntémonos todos, ¿les sirve esta reforma judicial a la familia de Facundo Astudillo Castro? ¿Le sirve esta reforma judicial a la familia de Florencia Chamorro? ¿Le sirve esta reforma judicial al panadero que en la matanza tuvo que ejercer su derecho de legítima defensa y que hoy corre peligro su vida y la de su familia por estar constantemente amenazados después de ejercer su derecho a la legítima defensa cuando le querían robar su propiedad? Entonces me parece que esto es uno de los puntos claves que definen en definitiva el país donde queremos vivir. Si queremos vivir en un país donde se respete el Estado de Derecho, donde se respete la Constitución, donde haya una justicia independiente y donde los gobiernos no quieran andar destituyendo a los jueces porque no les gustan sus sentencias, o si queremos en cambio un país autoritario, populista y que simplemente su única agenda es la agenda de garantizar la impunidad de quienes gobiernan. Así que estas son algunas de las cuestiones que seguramente las va a tratar ahora el doctor Sagula, y simplemente agradecerlo nuevamente, y agradecer a todos a los que se han conectado para poder participar y poder dialogar sobre la situación dramática que hoy vive nuestro país y de poder pensar también juntos las alternativas que tenemos que crear para hacer frente a esto y para poder tener un país más republicano, más democrático, más pluralista y que garantice prosperidad para los próximos años. Bueno, gracias Fabián, muchas gracias a la coalición cívica, muchas gracias a la Fundación Club de la Libertad por nominarme y por proponerme en
más que nada reflexionar juntos acerca de lo que parece algo interesante, pero no lo es. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, la justicia, a partir de la década del 90, entra en una profunda degradación. Esto se ha profundizado en los últimos años, y naturalmente que cuando nos hablan de reforma judicial, por ahí crea algún tipo de expectativas en la población de que de algún modo esa reforma le va a beneficiar a la gente de a pie, a la gente común. Sin embargo, no es tan así. Vamos a ir viendo más adelante de que esta reforma que está muy lejos de serlo, la que se está tratando hoy en el Congreso, que ya tiene media sanción en el Senado y que va a diputados, porque si reflexionamos podemos tener una mirada micro, la mirada micro de lo que podría ser una reforma judicial. En este sentido podríamos decir qué perfil de juez queremos, qué perfil de fiscales queremos, qué perfil de defensores queremos. Queremos sin duda perfiles de magistrados con valores como primera medida idoneidad para el cargo. Seguramente más agilidad en cuanto al trámite de la causa, más transparencia, el uso de la digitalización, de la tecnología, que permite que el procedimiento sea mucho más rápido, siempre respetando lo que es el marco del principio constitucional, que es de la debida defensa en juicio. También, también tenemos micrófono abierto. También podemos decir que es auspicioso que algunas provincias hayan adoptado lo que es el juicio por jurado, porque de alguna manera ahí sí se logra hacer partícipe al pueblo en las decisiones de la justicia sin que la justicia se politice, que es un gran desafío para la Argentina. También la implementación del código acusatorio, que esto en la cuestión penal. En la cuestión civil vemos algunos adelantos acá en la provincia, si bien tengo algunos reparos con respecto al procedimiento en cuanto a la administración de justicia provincial, pero que es una cuestión de que sin duda que creo que se va a solucionar y lo podemos tratar más adelante. Ahora, haciendo una mirada o teniendo una mirada más macro, Argentina necesita una reforma judicial tal que cuando un juez tome una decisión con respecto a una causa que toque a otro poder, que son los típicos casos de corrupción, no pensemos que seguramente ese juez fue o ya sea influenciado por otro poder, o ha sido sobornado, o ha sido tocado, como decimos, sino que cuando llegue ese momento en que nosotros tengamos confianza en que el juez obró, ya sea deteniendo a un exfuncionario público, aplicando el derecho, más allá de que se haya podido equivocar o no en la aplicación del derecho, habremos de estar ante un sistema judicial mucho más fortalecido. Pero mientras perdure esa duda de si hay una persecución política por un lado, o el juez es designado por la corporación política por otro lado, sin duda que vamos a tener siempre esta asignatura pendiente de lo que es una perfección de lo que es uno de los poderes del Estado, que es el sistema judicial. Días atrás, bueno, haciendo referencia a lo que dice acá, le voy a leer el proyecto de ley que tiene media sanción
Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma y las provincias, vemos que este proyecto está absolutamente desacoplado con la realidad y con los datos. En primer lugar, que está bien, de algún modo logra licuar lo que es los 12 jueces federales conocidos como Comodoro Pi. Siempre ha habido sospechas, siempre. Yo lo que creo y estoy persuadido de que si ha habido sospecha de que algunos de esos jueces, hoy muchos de ellos jubilados, como el caso de Rodríguez, que ha actuado de algún modo favoreciendo a algún funcionario público del Poder Ejecutivo, se lo debió encausar y se lo debió llevar a enjuiciamiento. No era necesario desarmar Comodoro Pi para evitar o para lograr que, no haya sospechas de que los jueces federales en las investigaciones de delitos federales seguirán o no de alguna manera politizados a la hora de resolver las causas. Este proyecto de ley lo que hace es unifica los fueros criminal, correccional y en lo penal económico. A eso, o sea, suman los 12 juzgados que ya existen en Comodoro Pi, suman 11 juzgados más en lo penal económico y crean otros 23 juzgados más. O sea, en totalidad crean 23 juzgados de instrucción o de crimen federal en la capital federal. En un contexto en donde se está abandonando en lo que es el fuero federal el actual Código Procesal Civil y Comercial y el propio proyecto de ley está diciendo que dentro de 2 años deberá regir el Código Procesal Penal Acusatorio. Es decir, que estos 23 jueces criminales en lo federal, nuevos, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a carecer de razón de ser. ¿Por qué? Porque en el sistema acusatorio, quien tiene el papel de titular de la investigación es el fiscal y el juez solamente actúa como arbitrio y toma algunas decisiones como procesamiento, prisión, determinación de prisión preventiva o firma de actas de allanamiento. A lo que también se puede decir que si el Estado no ha tenido suficiente presupuesto para que Comodoro Pi funcione de manera elegante o de manera decorosa. Recordemos que Comodoro Pi tiene containers debajo del edificio con expedientes, no tienen lugar físico, no tienen computadoras, no tienen, tal es así que la causa de Lázaro Báez se ha suspendido 3 veces porque la implementación de las cámaras no ha funcionado y esta reforma no está para nada acompañada de un sistema, de un presupuesto, no está pensado, evidentemente existe un trasfondo que es una autoamnistía por parte de quien ejerce hoy por hoy el poder en el país, que es Cristina Fernández de Kirchner. Otra cosa, el sistema de subrogancia. ¿Qué pasa? Se crean nuevos juzgados y estos 23 nuevos juzgados van a tener que ser ocupados por otro juez, hasta que se designe a través de lo que es el mecanismo que se activa a través del Consejo de la Magistratura, el paso, digamos, del dictamen al Ejecutivo, el Ejecutivo determina y lo que es el acuerdo que tiene que otorgar el Senado a la nominación por parte del Ejecutivo. Dice que mientras tanto, por un año extendible
por 6 meses más, podrán ser ocupados por jueces nacionales. Recordemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionan los juzgados criminales nacionales, por el plazo de 1 año más 6 meses, prorrogar por otros 6 meses. Pero como conocemos cómo funciona el Consejo de la Magistratura, sin duda es que cuando se llame o se convoque a concurso para esos juzgados, se haga el examen que se da escrito, luego los antecedentes, oposición, las impugnaciones que puedan haber, sin duda que van a pasar años y esos juzgados no se van a ocupar y los jueces van a estar en comisión, y los jueces en comisión siempre es muy peligroso para el sistema democrático. Ahora también, al margen o en paralelo a este proyecto que ha enviado al Senado, que ya tiene media sanción, el Poder Ejecutivo ha sacado un decreto en donde se ha creado una comisión especial y se le ha dado una orden de que estudie el funcionamiento de la Corte en base a 2 cuestiones, a la perspectiva de género y a la cuestión federal. Evidentemente, como todo gobierno, va a intentar incrementar el número de miembros de la Corte, porque, repito, este apuro que existe en esta pretensa reforma judicial, que al fin y al cabo no soluciona para la gente de a pie, sino que es pura y exclusivamente para garantizar y para dar impunidad al actual Poder Ejecutivo y las causas del kirchnerismo, lo que pueden hacer es ampliar, pero sin embargo, yo no creo que, si bien esto va a tener un final abierto, no creo que se llegue a ese extremo. La Corte Suprema, creo que sí se debe una autocrítica, yo creo, en cuanto a el ordenamiento y funcionamiento que puede tener la propia Corte. Por ejemplo, dándose cronogramas, generando una agenda para expedirse recordemos que hoy por hoy la Corte aproximadamente por año está llegando cerca de 25.000 causas en queja, y más los extraordinarios, porque ahí yo creo que tendría que tenerse en cuenta un poco y restringir lo que es la admisibilidad del recurso extraordinario, que es una creación pretoriana de la propia Corte. La propia Corte ha generado por jurisprudencia la admisibilidad del remedio federal por arbitrariedad. Esto ha sido la propia Corte. Por eso es que en el año 1990 se saca la figura de certiorari, una figura que hace que se examine un examen previo antes de pasar a estudio, de si cumplen o no los ciertos requisitos, se le pone un sello si no cumple ciertos requisitos y se devuelve al tribunal de origen. ¿No? Las provincias tienen un superior tribunal que de algún modo es un filtro para llegar a la Corte Suprema. No así los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, dicho esto, yo creo que esta Corte de algún modo está reflejando la presencia con 5 basta, no hace falta agregar más, tampoco hace falta agregar salas o dividirse en salas de especialización. La Constitución es clara, la Constitución dice que la Corte será una y será suprema. Ese intento de que se creen salas de especialización en lo penal es inconstitucional. También esa opinión que también circula de que se cree un cuarto nivel de revisión como la Cámara de Casación Penal, también es inconstitucional.
porque la función de la Corte Suprema es solamente estudiar si se conculca o no las cuestiones netamente de orden constitucional. No tiene la competencia de revisar los códigos civiles, comerciales. Eso ya no es cuestión es una cuestión ajena a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se podría decir del Consejo de la Magistratura? Se podría decir que en el año, bueno, con la última reforma constitucional del año 1994, se ha creado el Consejo de la Magistratura, que es un injerto, pero nosotros en realidad, en cuanto al sistema de designación de jueces, seguimos el elemento del constitucionalismo americano. Y esto sería un injerto de lo que es una línea más europea en cuanto a la designación de magistrados. En principio se estableció lo que recomienda y lo que establece la Constitución, que es el equilibrio en cuanto a la presencia de elementos políticos dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué ha pasado? Pasó que en el 2005, estoy de vuelta. ¿Estoy? Bien. Bueno, decía que en el 2005, la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner reduce el número del Consejo de la Magistratura y lo saca al presidente de la Corte Suprema, a jueces y a miembros pertenecientes a lo que son las universidades, investigadores, científicos, etc. Y queda una fuerte presencia política en el componente de lo que es el Consejo de la Magistratura. Esa ley ha sido cuestionada y ha sido declarada inconstitucional y bueno, es una cuestión que hasta ahora la Corte, no sé por qué motivo, no ha resuelto. Está pendiente. Si la Corte declara inconstitucional, ya van 14, 15 años, no se expidió al respecto. Si la Corte declara inconstitucional, volvería a la anterior composición que, creo yo, a mi criterio, le da más equilibrio y le da menos presencia política, despolitiza lo que es el Consejo de la Magistratura. Es decir, como conclusión, nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que se está haciendo en estos momentos en el Congreso Nacional con respecto a este proyecto que ya tiene media sanción, porque no solamente se está reformando y se está tocando lo que es la justicia criminal en lo federal, sino también está creando, tengo anotado acá, 118 nuevos cargos de jueces, entre juzgados de primera instancia, salas, digamos, o tribunales orales. Acá en Corrientes, por ejemplo, ese proyecto prevé la creación en la ciudad capital de 3 juzgados federales más. Uno en Goya y otro en Paso de los Libres. Para mí me parece, acá en Capital me parece un poco ocioso, un poco holgado, en el sentido de que los delitos federales, el juzgado con un buen orden puede funcionar, juzgado 1 y 2, el tercero, el cuarto y el quinto se me hace que ya es un dispendio, en una Argentina donde no tiene presupuesto para financiar. Se habla que este proyecto, si sale, se convierte en ley para financiar todos los cargos que se van a designar, se requiere alrededor de 12.000 millones de pesos anuales para sostenerlo.
Recordemos que no solamente tenemos sueldos de los magistrados, que son altos, privilegios, tenemos estructuras, edificios, papeles, ordenanzas, escribientes, tenemos una estructura enorme. Y esto, para mí, y hay que tener cuidado y hay que decirlo sin temor a esto, se presta al toma y daca de la política, porque esto bien podría el oficialismo hoy gobernante decir, plantearle al gobernador de turno: votame esta ley que yo te dejo que designes el juez federal de tu provincia. Ojo con eso porque creo que esta no es la reforma del sistema judicial que necesitamos. Nosotros, para tener como redondeando y finalizando mi exposición, para tener la posibilidad de contar con un sistema judicial más o menos transparente, tenemos que hacer hincapié en la forma de designación de jueces. Se me viene a la cabeza, lo primero, el sistema inglés es un sistema que no sufre modificaciones, que todos los gobiernos respetan. Es más, acá en Argentina tendría que haber una gran alianza o un gran consenso entre todas las fuerzas políticas, distintos actores civiles, gremios de Poder Judicial, ONG, un gran consenso para sacar un sistema de política organizacional de la justicia, para que estemos todos de acuerdo y así todos los gobiernos que de aquí en adelante vengan no intenten modificarla para tener una justicia que la subordine a sus propios intereses. Para concluir, termino con una frase que pertenece a Jefferson. Decía que el precio de la libertad es su constante cuidado. Con eso termino mi exposición y estoy abierto para cualquier tipo de debate. Más que claro, la verdad que me parece que es una charla magistral realmente. Hay muchos datos interesantes de lo que comentaste. Recuerdo al público que si quiere hacer una pregunta lo puede hacer por medio del chat, o en su defecto levantar la manito para que le podamos activar el micrófono y que pueda hacer la pregunta directo. Igualmente aprovecho la oportunidad para hacerte una pregunta que me quedó un poquito pendiente, siempre me quedó esa pequeña duda, pequeña por así decirlo. Y de cierta manera tocaste un poquito el tema, pero por ahí voy a ir un poco más al grano, y voy a hacer una pregunta respecto a lo siguiente. El presidente Alberto Fernández, antes de, o mejor dicho, en el periodo de campaña, había declarado públicamente que no iba a impulsar ni a apoyar un proyecto de reforma. Esto es algo que hoy tiene un costo político para él. ¿Qué crees que lo está impulsando a tener ese cambio de opinión repentina sobre este asunto en particular? Esto es una cuestión más, obviamente, política, porque depende de una estrategia política, esta profunda y rápida arremetida con este proyecto. Yo creo que de algún modo el presidente Fernández es un buen jefe de gabinete de la vicepresidente. La vicepresidente tiene muchos procesamientos, muchas causas. Yo creo que necesita urgente no solamente hacer toda esta pretendida reforma, que las opiniones son contestes, son uniformes, en cuanto a que es casi una aberración. Y sobre todo lo preocupante es que esa comisión de expertos en donde participa en forma rompiendo todo tipo de ética por existir intereses contrapuestos, el propio Veraldi, que es defensor técnico de Cristina Fernández de Kirchner en las causas por corrupción,
que van por un dictamen en donde se le va a sugerir al presidente aumentar el número de ministros de la Corte. Esto en base a que existe una cosmogonía. ¿Qué quiere decir esto? Ellos dicen que cada juez de la Corte o cada ministro de la Corte tiene una cosmovisión, una manera de pensar, y por lo tanto cuanto haya un mayor número de ministros con un mayor número de cosmogonía, existe la posibilidad de asegurar lo que es la imparcialidad y la justicia, y todo esto lo que está predicando Zaffaroni, de creación de salas. Yo creo que el fin último, la última ratio de esta preocupación por parte del poder en un momento muy difícil para la humanidad, se debe a que la Presidente quiere lograr en lo que se pueda su impunidad. Repito, el 99,9% de este proyecto de reforma en nada beneficia a los justiciables, en nada beneficia al vecino, a mi cliente, a mí como abogado que litigo todos los días, en nada. No hay ningún tipo de ventajas, salvo para las causas por corrupción. Voy a leer algunas preguntas de los participantes. Camila Aquino pregunta, para que podamos llegar a ese punto de reestructuración, ¿cuál es el primer paso? A ver, estoy leyendo la pregunta, reestructuración de la Corte, del Consejo de la Magistratura o de los juzgados. Ahí podemos darle la palabra a Camila, no sé si... De ahí los nos está juzgados, contestando perfecto. de los juzgados. Y ese es un gran tema que justamente está escrito, pero no está acompañado, está absolutamente disociada de la realidad. Este proyecto de ley, decía, si Comodoro Pi, que contiene los 12 juzgados federales, está colapsado en cuanto a espacio físico, en cuanto a instrumentación, digamos, todo lo que sea computadoras, el lugar donde guardan los expedientes. Acuérdense que las causas por corrupción llegan hasta 300 cuerpos cada causa. O sea, es absolutamente insostenible sacar un proyecto de esta magnitud en donde se van a agregar otros 13 juzgados más sin prever una estructura edilicia con los sistemas de internet, con sistemas de computadora, con todo lo necesario como para que funcione de manera inmediata estos juzgados. Yo creo que se va a sancionar en esta ley porque el toma y daca va a haber en diputados, y estos juzgados federales en lo criminal y correccional en Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no van a entrar para mí no es factible que entren de inmediato a operar. Si bien hay que aclarar que el propio proyecto dice que las causas actuales van a seguir en el mismo juzgado, bajo la investigación del mismo juez, del magistrado natural, yo creo que la reapertura de los nuevos juzgados no veo como pronto. Es muy difícil. Vamos a la siguiente pregunta. Pablo pregunta, con respecto al Consejo de la Magistratura, ¿qué opinión le merece su funcionamiento y conformación actual? Para algunos
el Consejo, de lo que es el Consejo de la Magistratura, dicen que hay que eliminarlo directamente. Para otros es un gran paso porque permite despolitizar. Pero hoy, como está constituido el Consejo, si bien había dicho que hay un planteo de inconstitucionalidad de la ley que disminuye el número de miembros del Consejo de la Magistratura, está absolutamente politizado. Son 7 los representantes de la política. 2 diputados por la mayoría, uno por la minoría, 2 por la mayoría, 1 por la minoría de senadores, y un representante del Poder Ejecutivo. Recuerdo esto, siempre lo repite Alejandro Fargosi, que ha sido miembro del Consejo de la Magistratura en 2010-2014. A él le decían, no te preocupes, doctor, en el Congreso ya arreglamos todo. La mayoría, como tanto la minoría, ya se ponen de acuerdo. Y además, hay que decir lo siguiente. Hay 2 abogados hoy, 2 abogados que representan, uno por Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro por el interior del país. Para que ese abogado del interior del país, que va de Quiaca a Ushuaia, pueda trabajar y pueda ser elegido en una competencia abierta que los abogados votamos, tiene que estar montado en base a un partido, a una estructura política, y naturalmente que también a través de ese mecanismo entra la política en el Consejo de la Magistratura. Lo bueno sería recobrar la integración primigenia o hacer un gran replanteo en donde directamente no haya integrantes que representen al sector político, que sean expertos, que sean catedráticos, universitarios, personas de la ciencia, abogados, jueces, magistrados, pero que evitar que se politice en lo posible ese cuerpo. Muy bien, muchísimas gracias, Edgardo. La verdad que impecable tu charla, me pareció muy buena. Desde ya extiendo el agradecimiento al Club de la Libertad, que está en conjunto con la Coalición Cívica, está organizando esta charla, me había olvidado de mencionarlo. Y le doy la palabra al concejal Fabián Nieves, que está con nosotros. ¿Cómo está, Fabián? Hola Nelson, no, simplemente si por ahí no hay más preguntas, simplemente para aportar para el cierre, salvo que haya más preguntas. Ya simplemente acompañar todo lo que ha dicho el doctor Saúla. La verdad es que la situación que se ve de la justicia es realmente dramática en todos sus sentidos. Y vemos que claramente hay una embestida permanente por parte de la política, particularmente del gobierno nacional, contra todos aquellos jueces que manifiestan atisbos de independencia. Tanto el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son jueces que o ya han procesado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o tienen pendiente llevar adelante sentencias donde la vicepresidenta está involucrada. Entonces vemos a las claras de que esta embestida tiene un claro contenido político, como así tiene un claro contenido político la embestida contra la Corte. He escuchado hoy que Edgardo se refería al tema de la ampliación de la Corte. Si bien yo creo que eventualmente puede llegar a ser discutible, porque la Constitución del 53, si mal no recuerdo, creo que establecía 9 miembros como la Corte norteamericana. Claramente, si no hay señales por parte del gobierno nacional de que esta ampliación no busca ser igual a la ampliación que se hizo durante el gobierno de Menem, donde solamente se buscaba tener una mayoría automática, claramente este tipo de reformas sabemos que apunta hacia la colonización de la justicia. Si eventualmente, por ejemplo, pienso, ¿no?, si el presidente tuviese un gesto de decir, bueno, queremos ampliar la Corte, pero que 2 jueces los designe el gobierno que viene, otros 2 jueces lo designen el próximo gobierno,
y otros 2 jueces recién el próximo gobierno. Ahí claramente estaría dando una señal de que se quiere tener, de que no hay intenciones de colonizar el Poder Judicial, por las razones que sabemos, porque sabemos que también están pendientes en la Corte resoluciones judiciales que involucran a la vicepresidente. Así que bueno, yo simplemente era agregar esto. El ingeniero Arduino pide la palabra, perdón. Sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. El doctor Simonetti escribió un libro hace poco que se llama Las zonas oscuras de la democracia. Tanto para Fabián como a Edgardo les pregunto, esta es una zona oscura de la democracia. Es una zona oscura no delimitada de cuáles son las verdaderas funciones de cada poder y ataca el funcionamiento de la República. ¿Cómo se puede modificar esto? Porque una vez que el ciudadano emitió el voto, arriba hacen lo que quieren. ¿Cuál es la forma que ven ustedes para no estar con cada gobierno que sube modificando la Corte, modificando el Consejo de la Magistratura, modificando los reglamentos de cómo funcionan las cámaras? ¿Qué solución le ven a esto ustedes que están en la política? En principio hay que decir, Enrique, que en su momento era un honor pertenecer o ser un magistrado de la nación, aun cuando eran designados por ser amigos del ministro de Justicia o del presidente, pero en su momento la idoneidad, los valores de los magistrados designados hacían que si tenían que, de algún modo, a modo de ejemplo, procesarlo al que lo ha designado, lo hacían. De hecho, yo no me acuerdo en este momento, un juez que ya falleció, que fue designado por el propio Carlos Menem, fue el que ordenó la detención en su momento. Yo creo que pasa por 2 cosas. En primer lugar, por la necesidad de fortalecer la República. Un inversor extranjero, lo primero que pregunta es, en caso de que el Estado Nacional o un particular incumpla el contrato que yo pueda celebrar para invertir, ¿cuánto tiempo me demora que la justicia me repare o reconozca los derechos que surgen del contrato que puedo suscribir? Y mire, como están las cosas, en primer lugar, un juicio le demora 5 años. Y en segundo lugar, no es seguro que si es contra el Estado que usted pueda ganar. Entonces el inversor no viene. Y yendo a una posible solución, yo creo, tengo mis profundas diferencias con respecto al gobierno pasado de Mauricio Macri, que creo que ha cometido un error grosero de designar a Rosenkrantz y a Rosati por decreto, que luego da marcha atrás y logra acuerdo del Senado, pero hubo un acuerdo con el Senado. Creo que Rosati entra por un sector y Rosenkrantz era un poco sostenido por el presidente, ¿no? O sea, por el expresidente Macri. O sea, hubo un consenso que hoy por hoy le hizo bien al sistema. Yo creo que el tema está también en que este sistema centralista, no federal, hace que el toma y daca de la política, el Chaco está teniendo con este proyecto de ley, va a recibir nuevos jueces federales y un montón de empleados, Formosa, Posadas, Corrientes, que no sea el caso de que se ofrezca a los gobernadores, miren, acompáñenos en diputados que ustedes te damos un juez federal que designes en tu provincia. Y ahí creo que estaría la gran falla, ¿no?
Si logramos nosotros esto hay que trabajarlo mucho, va a depender sin duda de las elecciones que se hagan en el 2021, de la posibilidad de hacer un gran cambio, es un gran desafío. Por eso decía, está muy lejos de titularse esto reforma judicial. Es muy lejos, estamos muy lejos. Es una gran farsa como gran titular que el kirchnerismo muy bien maneja la oratoria, la palabra que seduce, pero sin embargo, para lograr un proyecto de organización de justicia que pueda perdurar en el tiempo, necesitamos amplios consensos. Sí, yo, bueno, coincidiendo en gran parte lo que dijo Edgardo, yo creo que hay que ver distintas cuestiones. Por un lado, que la cuestión de la politización de la justicia, en el sentido de que muchas veces las designaciones dependen de algún dedo político, como dijo recién Edgardo. Fíjense lo que sucedió esta última semana con la doctora Lázaro. La doctora Lázaro es, mejor dicho, secretaria de la Cámara Nacional Electoral, salió primera en el concurso, es decir, era la que tenía mérito para cubrir la vacante en la Cámara Nacional Electoral, y sin embargo el presidente Alberto Fernández, haciendo por supuesto uso de la atribución que le da la Constitución, y esto es algo que me parece que hay que reverlo a futuro, elige a quien quedó tercero en la terna. Y este tercero, que era Daniel Bejas fue apoderado del Partido Justicialista en Tucumán, juzgó absolviendo al gobernador Mansur en Tucumán, es decir, es alguien que está fuertemente comprometido políticamente con el poder nacional, con el gobierno nacional, y fíjense cómo aquí, en vez de primar el mérito, incluso también podríamos decir, en vez de primar el género, porque ahora que este gobierno se ufana tanto de la cuestión de la igualdad de género, en vez de poner por primera vez una mujer para cubrir una vacante de la Cámara Nacional Electoral, designa a un amigo de la política como es Daniel Bejas, profundamente comprometido con el gobierno nacional. Entonces, me parece que tal vez deberíamos rever cómo se dan este tipo de designaciones y tratar de empezar a sacar la política de este tipo de cuestiones. También me parece positivo lo que planteó Edgardo respecto a que hoy hay mayoría política en el Consejo de la Magistratura. Creo que esto rompe claramente el equilibrio que la Constitución establece. De hecho, lo puse en el chat hace un momento. Está pendiente la resolución por parte de la Corte de la ley del Consejo de la Magistratura. El kirchnerismo siempre que tocó la ley del Consejo de la Magistratura fue para involucrar dentro de sí a la política, para que haya dominio político. Recordemos que el Consejo de la Magistratura controla a los jueces, les impone muchas veces multas y faltas, es decir, es un órgano extrapoder, pero que está a cargo del control del Poder Judicial, integrado por distintos espacios, los representantes de la justicia, los representantes de los abogados, y los representantes de la política, que hoy por esta ley sancionada por el kirchnerismo, le atribuye mayoría a los legisladores. Y muchas veces los legisladores, cuando ven que hay sentencias del Poder Judicial que no le gustan, buscan ir contra la destitución de estos jueces. Entonces me parece que estas son algunas de las cuestiones que puede ayudar a despolitizar este tipo de designaciones judiciales. Y por otro lado, y lo que hace directamente a la reforma judicial, esto yo lo dije un poco a la introducción, yo creo que hoy en día en los tribunales federales hay claramente pendientes dos reformas que esta reforma judicial ni siquiera las menciona, que una es profundizar el sistema acusatorio, es decir, darle poder a los fiscales para que investiguen y no seguir con el sistema inquisitivo que tenemos hoy en día, donde el juez investiga y decide todo. Es decir, el juez, en el sistema acusatorio, el juez debería simplemente limitarse a ser un juez de garantía. Fíjense que esta reforma judicial, al crear más tribunales, sigue fortaleciendo la figura de los jueces federales, en vez de fortalecer a los fiscales, que es lo que viene a profundizar el sistema acusatorio y la reforma del Código Procesal Penal.
Y por otro lado, el juicio por jurados. El juicio por jurados le daría también más poder a la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en los casos de legítima defensa que se dieron, por ejemplo, el caso del médico, que entraron delincuentes a su domicilio. Seguramente si un juez zafaroneando seguramente hubiese administrado justicia, ese juez lo hubiese inculpado y ese hombre hoy estaría en la cárcel. En cambio, al ser un juicio por jurados, que además es un juicio por jurado que no es solamente popular, sino que es mitad lego y mitad jurídico, esta persona hoy puede disfrutar de su libertad, ya que hizo uso de su derecho a la legítima defensa. Entonces me parece que hay cuestiones que van por carriles distintos. Una cosa es la designación de los jueces y la politización clara que hoy existe hoy en día, y por otro lado la administración de la justicia propiamente dicha. Pero como también, y coincido en esto con Edgardo, necesitamos un profundo consenso de los hombres y mujeres que creemos en la República, que creemos en el Estado de Derecho, y que creemos en la democracia constitucional. Claramente hay sectores que no creen en estos principios, y claramente con esos sectores va a ser difícil consensuar una reforma judicial. Por eso es que el 2021 es clave para tener legisladores que no voten estas reformas judiciales, para tener legisladores que no voten contra los avasallamientos que viene llevando adelante el Poder Judicial, y para eso también es importante que los ciudadanos independientes puedan manifestarse en la calle. Porque hoy en día, como la oposición no tiene números en el Congreso para rechazar esas leyes, hoy en día el único freno que tenemos es el freno que la gente pone en la calle. Por eso es importante que el 12 de octubre todos los ciudadanos, estemos o no en un partido político, salgamos a la calle a manifestarnos, porque hoy ese es el único contrapeso que estamos teniendo contra este gobierno nacional que avasalla la Constitución, que avasalla la República y que avasalla nuestras libertades. Yo quiero terminar con lo siguiente. Creo que es hora de que la Corte Suprema de Justicia, cabeza de Poder Judicial, se ponga los pantalones, resuelva la inconstitucionalidad planteada en el 2006 acerca de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, y también resuelva cuanto antes la cuestión del per saltum de los jueces que ha sido removido por Alberto Fernández. Creo que también un poco sería una buena señal para el sistema republicano, que la Corte no se deje avasallar. Tiene mucho más poder que lo que pensamos nosotros la Corte. Hoy por hoy la Corte Suprema. Si quiere hacer, puede hacerlo. Muchísimas gracias, Edgardo. La verdad que maravillosa la charla. Te agradecemos un montón que puedas compartir todo este conocimiento con nosotros. Le damos un agradecimiento enorme también a todo el público presente, a nuestros referentes que estuvieron aquí también aportando sus ideas, sus nociones, intercambio de reflexiones mutuas, que me parece que siempre es enriquecedor. Así que muchísimas gracias por estar presente aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando acá en las distintas charlas que venimos haciendo. Y por esta noche vamos cerrando. Me parece que fue una noche más que positiva por todo lo que se volcó aquí. Me parece que es bastante interesante. Recalco lo que dijo Fabi sobre la invitación del lunes, que esta pequeña caravana que se va a realizar, no tan pequeña quizás, pero simbólicamente gigante. Y con esto vamos cerrando la charla. Muchísimas gracias. Y cualquier pregunta, para los que por ahí tuvieron alguna pregunta que no lo pudieron realizar, sepan que lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp, y vamos a tratar de hacerle llegar al doctor Edgardo cuando podamos, a ver si podemos interactuar un poquitito más en caso de que haya una pregunta pendiente, y cerramos la noche. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.